Hola, en este vídeo vamos a explicar el apartado de parámetros sectores en el Agronic 2500 versión Plus. El programador permite configurar un máximo de 30 sectores. En primer lugar, eliges el número de sector que vas a configurar, del 1 al 30, y pulsas Entrar. En la siguiente pantalla y para cada sector aparecerá dos salidas, una principal y otra auxiliar. Hay que tener en cuenta que el valor que se configura aquí no debe estar configurado en ningún otro apartado, porque no puede haber una misma salida configurada en dos apartados distintos. En caso de hacerlo, una desconfiguraría la otra. Aparecerán 5 dígitos y asignaremos las salidas según la siguiente tabla, donde los sectores conectados al sistema Agrovi se identifican con el número 1, los conectados al sistema Agrovi LoRa con el número 3 y los sectores conectados a la base del programador solo se configura el número de salida. La salida auxiliar siempre se abrirá simultáneamente a la salida asignada al sector. Esta salida se puede utilizar para habilitar un LED en un sinóptico, abrir una válvula maestra, etc. Ahora hay que parametrizar las asociaciones y configurar su funcionamiento. Primero pregunta cuál de los dos motores, válvula general o bomba tienes asociado. Responder sí o no para cada uno de ellos. Confirmar con la tecla Entrar. También te preguntará la temporización golpe de ariete positivo o negativo, en segundos. Para modificar el signo, pulsar las teclas más o menos. Este valor solo se aplica a la válvula asignada al sector y no actúa con la salida auxiliar. La temporización del golpe de ariete permite ajustar las aperturas y cierres de las electroválvulas en relación a los motores y a los cambios entre sectores. Con un valor positivo, al entrar en riego, abre inmediatamente y al finalizar mantiene abierta la electroválvula los segundos programados. Con un valor negativo, retrasa la apertura con los segundos configurados y al finalizar, cierra inmediatamente. Si se quiere contabilizar la cantidad de agua consumida por el sector, tendrás que configurar el número de sensor contador en la siguiente pantalla. Para configurar el sensor contador, deberás ir a Función, 4 Parámetros, 8 Sensores, 3 Contadores y a la pregunta de sensor responder, por ejemplo, con el número 1. Confirmar con la tecla Entrar. En la siguiente pregunta, confirmar el número de entrada donde se ha conectado el contador y elegir el tipo de entrada como digital. A continuación, hay que configurar la cantidad de litros que equivale cada pulso del contador, con opción de 5 dígitos enteros y 2 decimales. A la pregunta de tiempo máximo entre impulsos, es un valor útil para detectar la falta de caudal. Para ello hay que entrar el valor en segundos del tiempo que puede tardar el contador en la emisión de 2 pulsos con el caudal más bajo. Por ejemplo, para calcular el tiempo de un caudal de 5 metros cúbicos hora y un contador de 100 litros, se deberá configurar un tiempo de 72 segundos más o menos. En la siguiente pantalla podemos configurar cómo se va a mostrar el caudal del contador, que puede ser metros cúbicos hora, litros hora o bien litros segundo. También nos permite seleccionar la unidad a mostrar en los acumulados y registro del historial del contador, que puede ser metros cúbicos, litros o litros metro cuadrado, y en cada uno de ellos con opción de 4 dígitos enteros hasta 3 enteros y 2 decimales. También podemos escribir un texto descriptivo para cada sensor. Para poder escribir con el teclado se usarán las siguientes teclas. Tecla más se utiliza para desplazar el cursor hacia la derecha. Tecla menos se utiliza para desplazar el cursor hacia la izquierda. Tecla flecha hacia arriba se utiliza para incrementar de forma ascendiente. Tecla flecha hacia abajo se utiliza para incrementar de forma descendiente.
Antes de empezar, tenemos que seleccionar qué carácter queremos escribir. Lo haremos pulsando las siguientes teclas. La tecla 1 se selecciona para escribir letras en mayúsculas. La tecla 2 se selecciona para escribir letras en minúsculas. La tecla 3 se selecciona para escribir números. La tecla 4 se selecciona para escribir símbolos. Y finalmente, con la tecla 0, se borra carácter a carácter el texto escrito. En caso de asignar el contador de riego, te preguntará el caudal previsto en metros cúbicos hora. Indicar primero con 3 dígitos las unidades enteras y después 2 para los decimales. Pulsar Entrar para confirmar. El valor del caudal previsto corresponde al volumen teórico que consume el sector. El programador usa este valor para repartir los volúmenes de riego y de fertilizante en los acumulados de los sectores que están regando al mismo tiempo. En el ejemplo se observa 2 sectores con diferente caudal previsto que están regando al mismo tiempo, donde por cada pulso de 1000 litros que el contador detecta, el sector 1 acumula 720 litros, mientras que el sector 2 acumula 280 litros. El valor de acumulado por sector irá incrementando mientras el contador emita pulsos. A continuación se puede configurar un detector de caudal, palpador o presostato para cada uno de los sectores, que indicará si pasa o no agua por el sector. El área del sector se utiliza cuando el formato de programación del riego es en metros cúbicos hectárea o bien horas minutos hectárea, o también cuando el formato del fertilizante es en litros hectárea. El valor introducido aquí es usado para hacer el cálculo del volumen o tiempo a aplicar en el inicio del programa. El cultivo se configura a través de un código específico que sirve para agrupar varios sectores y así poder hacer un riego masivo. Este apartado es de utilidad cuando el programador está conectado a la nube. El coeficiente corrector se usa cuando el programa está configurado en metros cúbicos hectárea o horas minutos hectárea. El valor configurado es tenido en cuenta a la hora de hacer el cálculo al inicio del programa, aplicando más o menos agua en el riego. Finalmente, por cada uno de los sectores es posible configurar un nombre identificativo de hasta 9 caracteres. Una vez finalizada esta configuración, el menú vuelve a la pantalla de inicio para elegir la misma parametrización en otro sector. Y hasta aquí la parametrización de los sectores del Agronic 2500 versión Plus.